Hola, para formar esta carpeta utilicé hilo cristal y un gancho de número 6. Está formada por 4 motivos que van unidos. Aquí le puse 4, pueden hacerlo del tamaño que gusten, y le puse esta orilla, pero ya es al gusto. Pueden hacer caminos de mesa, manteles, sobre camas. También pueden utilizarlo como orillas de funda, pero tienen que adaptar la tela a la medida de los cuadros. También en las servilletas, orillas de manteles, tienen que adaptar a la medida de los cuadritos. Pueden hacer las diferentes combinaciones. Pueden ser una grande, un jueguito de carpetas grande y dos pequeñas. Se van formando de motivos. También pueden utilizar el hilo de algodón número 20 y así quedaría el motivo. Para esto utilicé el gancho 1.00 para este hilo. Comenzamos formando 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a hacer un macizo regresando 3 para formar 10 macizos. Ahí serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 cadenas. 1, 2, 3. Un macizo encima del otro macizo de la vuelta anterior. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así vamos a formar 2 vueltas más. Aquí están ya nuestras 4 vueltas. 1, 2, 3, 4 de 10 macizos. Vamos a continuar con 9 cadenas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y macizo doble en esta esquinita, ahí mismo. Vamos a hacer un macizo doble. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y macizo doble aquí, un macizo doble. Continuamos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Formamos un macizo doble ahí mismo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, macizo doble aquí en esta esquina. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y un macizo doble ahí mismo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y a la mitad de estos macizos 1, 2, 3, 4, 5 ahí en medio vamos a hacer macizo doble, 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahí mismo otro macizo. Continuamos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, macizo doble en esta esquina. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí mismo otro macizo doble. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, macizo doble aquí en medio. 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahí mismo otro macizo doble. Siguen 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y en esta esquina vamos a formar un macizo doble. Las 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí mismo un macizo doble. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí 2, 3, 4, 5 aquí en medio, macizo doble. 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahí mismo un macizo doble. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a cerrar nuestra vuelta contando 1, 2, 3, 4. Ahí vamos a unir con punto deslizado al cerrar nuestra vuelta. Así quedaría y hemos unido aquí con punto deslizado. En las 5 cadenas, 3 cadenas, 5 cadenas, 3, 5, 3, 5 y 3. Vamos a hacer 5 cadenas.
1, 2, 3, 4, 5. Macizo doble en estas 5 cadenas ahí. Vamos a hacer un macizo doble, una cadena, macizo doble, una cadena, otro macizo doble, formamos 4, contando la cadena que hicimos al principio. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí mismo los macizos dobles. Un macizo doble, una cadena, otro macizo y una cadena, cadena y el último macizo doble. 4, 5 y 4. Una cadena entre ellas. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, en medio de estos, vamos a unir con punto deslizado. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a formar un macizo doble aquí en medio, donde están las 3 cadenas, ahí, un macizo doble. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí, en la mitad, un punto deslizado, vamos a unir 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a formar los macizos dobles. Lo que vamos a repetir en toda nuestra vuelta. Esto vamos a hacer en las esquinas, donde están las 5 cadenas. Aquí ya unimos nuestra vuelta con punto deslizado de las primeras cadenas que hicimos de la vuelta anterior. Aquí vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Macizo doble encima de este macizo, que sería el segundo de la vuelta anterior. Ahí hacemos un macizo doble. Una cadena, macizo doble en el siguiente, que es este. Una cadena, macizo doble aquí, para formar los 4 macizos. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y unimos aquí un punto deslizado. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos lo mismo en estos macizos dobles. Macizo encima de lo macizo de la vuelta anterior. Una cadena, seguimos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4,
5. Vamos a unir a la mitad de este arco. Está este, en el siguiente, aquí a la mitad, unimos con punto deslizado. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí enseguida vamos a unir un punto deslizado. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y macizo doble encima de este. Sería la otra esquina. Y ahí vamos a repetir toda nuestra vuelta. Hacer lo mismo que aquí en toda la vuelta. Vamos a cerrar nuestra última vuelta con un punto deslizado en las cadenas que hicimos al principio. 1, 2, 3, 4. Ahí vamos a unir con un punto deslizado. Damos nuestro hilo, rematamos. Hacemos los siguientes motivos y en la última vuelta vamos a ir uniendo. Vamos a unir nuestros motivos. Cuando estemos haciendo la última vuelta de este, vamos a unir aquí donde van los macizos. En estos 4 macizos unimos. Y he hecho las 5 cadenas y un macizo. Una cadena. Y seguimos con nuestro macizo. La cadena y nuestro siguiente macizo. Así es como vamos a unir los 4 macizos. Y están unidos los 4 de este motivo. Y en las 5 cadenas y vamos a unir aquí. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a unir al arco del otro motivo. Aquí unimos. 2 cadenas. Y vamos a unir al arco. 1, 2, 3, 4, 5. Y el macizo doble encima de este. Vamos a unir estos macizos que siguen con estos, como hicimos aquí. Vamos a continuar con nuestra vuelta para cerrar. Se unieron aquí y en este arco y aquí. Así vamos a unir todos los motivos. Aquí ya hemos unido el siguiente motivo. El que sigue vamos a unir aquí. Así vamos a ir uniendo.
Aquí hemos unido nuestro siguiente motivo en los macizos, en las cadenas y en los macizos. Ahora vamos a unir este lado. Aquí están ya unidos los 4 motivos. Ya unidos nuestros motivos, pueden dar la altura y lo ancho que ocupen y lo pueden dejar así con esta orilla. Yo le voy a seguir con una orilla, empezando aquí donde está la esquina, en este, y ahí vamos a comenzar con 3 cadenas. Una, 2, y 3. Unimos aquí en medio de estos macizos con medio punto. Vamos a hacer el siguiente igual, 3 cadenas, 1, 2, 3, y aquí vamos a unir. Vamos a pasar a este, con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y un macizo aquí en medio. Cinco cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí donde están los macizos en medio unimos. 3 cadenas, 1, 2, 3 y unimos al siguiente espacio entre los macizos con medio punto. 1, 2, 3 y el que sigue. Siguen 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y unimos aquí. Este es un arco aquí. Medio punto. 3 cadenas. 1, 2, 3 y en este espacio unimos medio punto. 1, 2, 3 y siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí un macizo en este arco. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en medio medio punto. 1, 2, 3 siguiente espacio medio punto. 1, 2, 3 y que sigue aquí medio punto. Tres cadenas.
1, 2, 3, y aquí donde forman estos dos arcos, aquí en medio punto, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y aquí medio punto, aquí 4 y todas 3. 3 cadenas, 1, 2, 3, y aquí medio de los macizos, 1, 2, 3, y aquí sigue. Así es como vamos a repetir toda la vuelta. Vamos a cerrar nuestra vuelta en un punto deslizado y comenzamos las cadenas. Pasamos a la mitad donde está la cadena, un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3 y unimos en el arco que forma esta. Medio punto. Vamos a continuar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y macizo doble. Aquí donde está este macizo de la vuelta anterior, ahí vamos a unir. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un macizo doble ahí mismo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y unimos aquí donde están estos arcos de la vuelta anterior, aquí medio punto. 3 cadenas, 1, 2, 3 y unimos al siguiente arco, aquí medio punto. Continuamos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Vamos a formar macizos dobles en esta cadena. Vamos a formar 5 macizos dobles. 1, 2, 3, 4, 5. Continuamos con 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahí mismo 5 macizos dobles. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y unimos a los siguientes arcos, estos, medio punto. 3 cadenas, 1, 2, 3 y el siguiente, medio punto. Seguirían 5 cadenas, 1,
2, 3, 4, 5 y el macizo doble aquí. Cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4 y ahí mismo macizo doble. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en estos arcos vamos a unir con medio punto. Continuamos 3 cadenas, 1, 2, 3 y aquí en el arco unimos con medio punto. 1, 2, 3, siguiente. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y vamos a formar macizos dobles en esta cadena de 4 de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y allí mismo macizos dobles. 1, 2, 3, 4. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y aquí en el arco de la vuelta anterior medio punto. 3 cadenas, 1, 2, 3 y unimos. Eso es lo que vamos a repetir en toda nuestra vuelta. Vamos a cerrar nuestra vuelta aquí. Con punto deslizado vamos a pasar a la mitad de nuestra cadena. Vamos a continuar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, en este arco, vamos a formar 3 macizos dobles. 1, 2, 3. Continuamos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Unimos aquí a la primera que hicimos. Un punto deslizado para formar un piquito. Hacemos 3 macizos dobles aquí mismo. 1, 2 y 3. Hacemos lo mismo, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y unimos a la primera que hicimos. Un
punto deslizado, 3 macizos dobles en el mismo espacio, 1, 2, 3. Continuamos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y unimos aquí en este arco de la vuelta anterior con medio punto. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a hacer un macizo doble sobre cada macizo de la vuelta anterior. Aquí están 5 macizos dobles, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y unimos a la primera con punto deslizado. Vamos a continuar con los macizos dobles, macizo en cada macizo de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y unimos aquí al arco de la vuelta anterior con medio punto. Vamos a seguir con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y 3 macizos dobles en este arco. 1, 2, 3, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y unimos a la primera con punto deslizado. Vamos a continuar con los 3 macizos dobles, allí mismo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, y unimos la primera cadena que hicimos. Continuamos con los 3 macizos dobles en el mismo espacio. 1, 2, 3, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y unimos a este arco que está aquí con medio punto. 3 cadenas, 1, 2, 3, y unimos al siguiente arco con medio punto. Vamos a continuar con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a hacer un macizo doble en cada macizo doble de la vuelta anterior. 1, 2, 3,
Seguimos con macizos dobles en esta cadenita de aquí. Vamos a formar 3. 1, 2, 3. Serían 7 en total. Formamos las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y unimos a la primera cadenita que hicimos con punto deslizado. Ahí mismo vamos a formar los 3 macizos dobles. 1, 2, 3 y macizo doble en cada macizo de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4. Continuamos con las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí donde están los arcos, unimos con medio punto. 1, 2, 3 y unimos. Así vamos a repetir toda nuestra vuelta. Sería la última vuelta. Vamos a cerrar nuestra vuelta con 3 cadenas. Las últimas 3 cadenas. Aquí donde empezamos. Cortamos nuestro hilo y lo escondemos. Esa sería la última. Así quedaría ya terminada. Espero les haya gustado y gracias por ver el video.